Bienvenidos a todos. Esta es una charla, como dije, abierta, gratuita para todos aquellos que quieran tener algunos principios acerca de todo lo que es el proceso de elaboración de una pérdida. Vamos a estar dando una charla de esta magnitud una vez por mes. La idea es ir tocando diferentes temáticas respecto al proceso de la elaboración. Pero hoy, como estamos cerca del comienzo del año, vamos a hablar de principios básicos sobre la elaboración de la pérdida. ¿Cómo hacer para comenzar un proceso nuevo? ¿O cómo hacer para ayudar a alguien en un proceso? Les cuento, mi especialización fue la vida misma. O sea, yo no estudié para esto, pero me vi en algún momento de mi vida obligado a salir adelante. Tuve dos pérdidas muy duras en mi vida. Yo perdí dos hijos. Un hijo lo perdí en el año 97 y el otro en el año 2010. Y en diferentes circunstancias, ninguno de los dos fue por accidente, ninguno de los dos fue por enfermedades eh, crónicas, simplemente en un caso una meningitis, un virus, y en otro, que fue el año 97, 98 exactamente, y el otro caso fue un caso de no sabemos qué, porque mi hija entró en convulsiones, empezaron a hacerle muchos estudios, y bueno, al cabo de 12 días eh, había quedado en un coma farmacológico del cual nunca salió. Entonces fueron dos situaciones en mi vida muy difíciles, sobre todo la segunda vez fue en la que yo entré eh, muy en shock por toda la situación. No fue fácil salir de ese shock. Yo estaba muy conmocionado por la parte de mi segundo hijo. Eh, y después de haber vivido la recuperación y después de haber salido adelante, eh, de alguna manera me vi como obligado a qué hago con todo esto. O sea, sentía como que tenía cierto grado de responsabilidad sobre personas que a veces no pueden salir de un dolor tan agudo como es la muerte de un hijo, o como otro tipo de pérdida, porque no estoy hablando solamente de esta pérdida. Entonces ahí fue cuando comencé, en primer lugar escribí un libro, después les voy a contar un poquito de ese libro, se llama Máximo Dolor. Ese libro me abrió mucho las puertas a dar a conocer por un lado el caso mío, pero por otro lado dar a conocer algunas herramientas que yo había entendido que podían ser muy útiles para la elaboración de un duelo. Luego vino todo lo que fue la carrera profesional, empecé a estudiar como coach ontológico y después de 2 años y medio aproximadamente me recibí de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y eso me dio la posibilidad de poder comenzar a dar a conocer esto de una forma más amplia. ¿Sí? O sea, había una experiencia, pero también ahora había una capacitación que me permitía, como coach, empezar a entrenar a personas que tuvieran algún tipo eh, de anclaje, de traba en este tema de las pérdidas. Entonces, ahí se empezó a dar todo. Ahí comenzamos a trabajar. Digo comenzamos porque al principio pensé con mi esposa, eh, después ella no se dedicó tanto a todo el tema de la pérdida, me dediqué más yo. Pero bueno, ya hace 5 años que estamos en la temática exclusiva de abordaje de elaboración de pérdida. ¿Sí? Quiero comenzar leyendo un fragmento. Este fragmento es de un libro que todavía no está, es un libro nuevo, pero que en breve va a estar. Prometo que en breve va a estar. Y quiero comenzar a leer esta parte porque creo que esto de alguna manera puede identificarnos a todos los que o hemos tenido una pérdida o los que estemos cercanos a alguien que ha tenido una pérdida. Las pérdidas te llevan a volver a darle un nuevo valor a todas las cosas. Una nueva escala aparece en tu pensamiento cuando algo o alguien se va. Es ahí, en ese momento de la pérdida, cuando pagarías cualquier monto de dinero por ese momento de café en la ruta, o esa foto al paisaje o al río. Es ahí cuando te preguntas, ¿por qué no frené? ¿Por qué no disfruté más? ¿Por qué no trabajé menos? ¿Por qué no aproveché más los momentos más lindos?
¿Por qué no me detuve a mirar a mis hijos crecer? ¿Por qué no me detuve a pasar tiempo con mi familia? Muchos por qué, muchos reproches, pero ahora ya es tarde. Ahora la persona que protagonizaba esa foto a tu lado ya no está. Momentos en que ese hermano, cómplice de aventuras inesperadas y tardes de risas eternas, ya no está. Aquel hijo que pensaste que verías crecer y desarrollarse hasta ser adulto, ya no es parte de la mesa del comer. O aquel esposo o esposa con el cual pensaste que pasarías toda tu vida, repentinamente se fue de tu camino antes de tiempo. Y ya no caminan juntos, ya no pueden sacarse la foto uno al lado del otro. Hubo una pérdida. Y ese café con tu papá o esa merienda con tu papá, con tu mamá, ya no va a poder ser. Ya no habrá más esas historias o anécdotas contadas de cuando vos eras niño, tan terrible, porque quien las contaba ya se fue. Y solo te quedan algunos pocos recuerdos de su quebradiza voz repitiendo tus monadas o tus aventuras de niño. Así de cruel es el repentino momento de la pérdida. A veces no avisa, no pide permiso, no es esperado, mucho menos programado, solamente llega y deja esa sensación de vacío, lánguido y doloroso que nada lo llena. Así se van abuelos, tíos, padres, hermanos, hijos, y nos vemos en ese escenario poco simpático y cruel de tener que enfrentar el tiempo de la pérdida. La pérdida es parte de la vida. Perder no es trágico, solo es parte de la vida. Y es clave saber cómo vamos a vivir estos procesos. Dígame si esto muchas veces no nos ha identificado. Estoy hablando con personas que seguramente han tenido alguna pérdida. Estoy hablando con personas que seguramente han caminado este camino. Entonces, cuando yo les hablo de tiempo junto, les hablo de la merienda, el café, el tiempo dedicado, ¿saben de qué estoy hablando? Porque lo extrañan, porque lo desean, porque desearían con toda su fuerza que el tiempo vuelva atrás para disfrutarlo más, que el tiempo vuelva atrás para decir, podríamos haber hecho algo diferente. Lo cierto es que ahora estamos ya en un momento distinto. Ahora tenemos que elaborar. Ahora tenemos que aprender a vivir con esa ausencia. Y la pregunta es cómo se hace. El primer concepto que yo quiero dejar claro para hablar de un principio básico de la elaboración es la elaboración de un duelo es aprender a pasar de un concepto a una experiencia. O sea, el concepto es el momento en el que vos recibís la noticia. Eso es un concepto, eso es un título. O sea, te acaban de decir que tal o cual persona ya no está más. Pero en ese momento, vos no sentís el dolor que vas a sentir durante el transcurso de la elaboración. Eso solamente es un título, eso solamente es un concepto, es un principio. En ese momento solamente tenés una noticia en tu cabeza, pero eso no tiene nada que ver con la elaboración que vas a vivir. Yo me acuerdo cuando a mí me llamaron de la clínica para avisarme que mi hijo había fallecido. Yo entré, me metí a esa sala de médicos, esa junta médica, y me miró el médico cabecera fijo a los ojos y me dijo, ya no está, se nos fue. Claro, en ese momento yo sentí dolor, pero es un dolor inicial, fue un dolor parcial. No estaba atravesando un duelo, yo estaba recibiendo una noticia. Duelo iba a ser todo lo que iba a comenzar a vivir una vez que esa noticia se empezara a transcurrir, que esa noticia se empezara a desandar. Yo tenía que volver a mi casa, tenía que hablar con mi familia, yo tenía que hablar con mi esposa principalmente, con mis hijas y decirle lo que había pasado. Por supuesto que mi hijo estaba internado y de alguna manera podía pasar esto, pero ya ahora no era un podía pasar, ahora ya había pasado, ahora ya la noticia estaba. Y ahora había que comenzar a transcurrir un camino luego de la noticia. Ese camino es el que se llama duelo. Duelo es el camino que se transita en una nueva
elaboración de la pérdida, en una nueva elaboración de una nueva realidad. Yo les voy a pedir a todos los que están participando que puedan comenzar, porque nosotros vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿sí? A mí siempre me gustan las charlas en vivo responder preguntas porque creo que alimenta mucho las experiencias, alimenta mucho los comentarios o las preguntas, las inquietudes que algunos tienen. Así que en el chat de Zoom ustedes pueden escribir la pregunta. Yo cada tanto voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo mientras hablo. ¿Sí? No quiero dar toda una enseñanza y después, porque a veces se nos va el tema y se nos escapa, entonces ya no podemos volver a preguntar porque el tema ya está en otro lado. Entonces, si ustedes tienen preguntas de lo que yo voy a ir hablando, ustedes las pueden escribir tranquilamente, ¿sí? Igual para la gente que está en Instagram, si quieren participar, yo sé que acá el público va y viene, pero si quieren participar y escribir sus preguntas, yo en algún momento voy a leer. Así que para los dos escenarios vamos a estar compartiendo algunas respuestas. Les decía que la primera instancia de la definición del duelo sería cómo pasar de la... O sea, el duelo es toda la experiencia que necesito para salir de la noticia a la vivencia. Eso es duelo. Transito un duelo cuando vuelvo a mi casa, cuando me subo al auto, cuando tengo que volver a hablar con vecinos, con parientes, cuando tengo que volver a hablar con personas que hace mucho no veo. Fíjense que hay algo para todos aquellos que han tenido una pérdida, se van a dar cuenta de lo que digo. A veces emocionalmente estamos mal y estamos llorando mucho y estamos llorando mucho, pero se nos va pasando ese llanto hasta que aparece alguien que hasta ahora no habíamos visto. Y lo abrazamos y volvemos a recordar la situación y volvemos a llorar y se nos pasa y nos calmamos un poco, pero hasta que vuelve a aparecer alguien que tampoco habíamos visto. Entonces es como que cada contacto con personas nuevas nos vuelve a recordar la ausencia que estamos sufriendo. Como que cada contacto con personas que no habíamos visto nos vuelve a recordar que con esta persona no lloré. ¿Se entiende lo que digo? O sea, pareciera raro el proceso del duelo, pero funciona así. O sea, yo ya lo voy internalizando adentro mío, pero con cada uno que me toca hablar, pareciera que lo tengo que volver a exponer, que lo tengo que volver a, a sacar afuera y que tengo que volver a llorarlo. Bueno, todo ese proceso se llama camino del dolor. Algunos autores, yo tengo acá algunos autores, por ejemplo, este escribió un libro, no voy a citar el autor, pero a mí me gusta ir leyendo muchos materiales. Este dice El camino de las lágrimas. O sea, hay autores que al duelo lo describen como el camino de las lágrimas. Otro, no tengo acá, no traje acá otros libros al referido, pero todos hablan de un tránsito, de un camino, de un proceso, ¿sí? En este libro que yo estoy sacando ahora, esta frase que yo leí de las pérdidas, esta frasecita que yo leí de las pérdidas, es sobre todo un título que habla de lo que es el proceso del duelo. No es un evento, es un proceso. Entonces yo tengo el desafío de tener que empezar a transitar ese dolor con un montón de gente, con un montón de lugares, con un montón de situaciones, con un montón de personas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mi primer desafío, mi primer principio para hablar de cómo voy a elaborar es saber que tengo que pasar de ese título, de esa instancia, a un camino, a una realidad, a un tránsito. Eso lo voy a llevar a mi casa, eso lo voy a llevar a mi rutina de trabajo, eso lo voy a llevar a mis amigos, eso lo voy a llevar a mis lugares de reuniones, eso lo voy a llevar a cada lugar, porque de eso se trata vivir el duelo, se trata de incorporar esa noticia a cada una de las facetas de mi vida. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque hay muchas personas que a veces pretenden vivir el duelo sin esta incorporación a la realidad. O sea, pretenden que el duelo sea una noticia que quedó encerrada en una habitación. A esa habitación no la abro, a esa habitación no la toco, a esa habitación no la visito nunca. Y ahí está, ese es el duelo. Bueno, tengo para decir que ese no es el duelo. Eso es un concepto. O sea, lo que hice ahí fue
Encapsular la noticia, dejarla dentro de una habitación, cerrar la puerta con llave y tratar de vivir una vida aislado de esa noticia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es muy complicado cuando hay personas que quieren encapsular el duelo en una noticia y que eso no forme parte de sus vidas. Porque en este tiempo que llevo dando charlas y participando con personas, me doy dando cuenta que hay muchas personas que buscan hacer esto inconscientemente. O sea, buscan que la noticia quede encerrada en una habitación con llave y ellos vivir una vida paralela tratando de ser las mismas personas que eran antes, pero con esa noticia debajo de la mesa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que han tenido procesos que están viviendo procesos de elaboración y que a un montón de personas que están cercanos a ellos no les cuentan lo que están viviendo. No estoy hablando de personas que no conocen, estoy hablando de personas que tienen cerca. O sea, estoy hablando de personas que pueden ser parientes o que pueden ser amigos y que no les cuentan sus duelos, no les cuentan sus pérdidas. Y no estoy hablando solamente de la muerte de alguien, estoy hablando de lo que es duelo en el concepto general de duelo. Miren, acá hay una pregunta, voy a aprovechar para ir cruzando información. El duelo del divorcio, a ver, se me fue, acá. El duelo del divorcio es de más regateo y duda, de más regateo y duda, no entiendo la palabra regateo, porque hay dolor en el matrimonio y hay dolor en la terminación y empiezan las dudas. ¿Qué puede decir? A ver, Marta, no entiendo qué querés preguntar con regateo y duda. Si me lo podés explicar un poquito mejor, te lo contesto. He trabajado con muchas personas que están con procesos de separación y son temas bien difíciles a veces. Eh, Después dice Gabriel, Rubén, con el mayor respeto al proceder con sus hijos, al igual que... Espérenme un segundo, tengo la letra muy chiquita y me cuesta leerla. A ver, vuelvo con el de Gabriel. Eh, yo con mi hermana, ¿qué pensás que están haciendo en este momento? Gracias. Bueno, esa es una pregunta que ya está hablando mucho de ellos y no de nosotros. Entiendo tu pregunta, Gabriel, y creo que sé para dónde vas, pero ya vamos a hablar un poquito de ello. Lo que me interesa dejar claro es qué pasa con nosotros, ¿sí? Más allá de lo que pasa con ellos. Eh, bueno, hola Rubén, acá Camila y David. Nosotros perdimos a nuestro bebé Noah hace poco más de un mes. Él tenía 4 meses. ¿Cómo poder transitar el duelo desde la fe, sobre todo cuando nos ha tocado consolar más de lo que hemos sido consolados? Eh, ¿Cómo nos toca transitar desde la fe? Bueno, voy a hacer un paréntesis ya que la pregunta de Gabriel también tiene que ver con esto. La fe es otro capítulo, pero es un capítulo en el que acompaña todo el proceso del duelo. O sea, yo soy de los que creen que aquellos creyentes, que aquellos que están en un camino, en un camino cristiano y por fe, la muerte no es un fin de historia. La muerte solamente es un cambio de posición. La muerte es un cambio de lugar. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar tranquilamente podríamos hablar que no hay muerte, sino que simplemente hay un cambio de lugar. Vuelvo a repetir porque esto es lo mismo que le decía recién eh, ¿quién era? Se me fue el nombre, a Gabriel. Eh, Eso es lo que pasa con ellos. ¿Sí? Yo también estoy con la plena seguridad de que mis hijos no han muerto, que mis hijos están vivos, pero solo que están en un plano de eternidad. Pero el tema soy yo. O sea, cuando estamos hablando de avanzar en un proceso de duelo, claro que la fe va a ayudar, la fe va a sostener todas las cosas. Esto voy a cerrar con esto y voy a decir esto. La fe va a sostener todas las cosas. Pero en el proceso de mi alma, yo necesito darle a mi alma elementos concretos que vayan a ayudar a esa fe. Porque si no, la fe se me va a caer en algún momento cuando yo me desespere porque esto que yo les explicaba, el duelo es aprender a transitar esa ausencia en toda mi rutina diaria. Entonces yo tengo que tener una explicación para mi mente para volver al auto, una explicación para mi mente para volver a mi casa, una explicación para mi mente para volver a
al trabajo. O sea, mi cabeza, más allá de que yo tenga fe de que mis hijos estén vivos, mi cabeza no lo va a entender tan fácilmente. Entonces yo tengo que explicarme internamente cómo es el proceso para que mi alma no se desespere y no quede en el camino. Porque con fe y todo, yo necesito seguir viviendo. Yo, con fe y todo, por la muerte de mi hijo Marco en el año 2010, lloré desesperadamente hasta que no me terminaron, no se me quedaron lágrimas en mi cuerpo. O sea, creo que me sequé llorando. Y claro que tenía fe. La fe fue construyendo un camino, pero ese camino se fue construyendo con el paso del tiempo. El alma necesitaba algo de dónde sujetarse. Entonces, de eso es de lo que yo hablo. Yo hablo de esas respuestas que les vamos dando al alma para que aprenda a transitar este camino. Y es un camino de lágrimas, es un camino de tristeza y es un camino de dolor. Y yo tengo que aprender a, de alguna manera, amigarme con estas palabras. ¿Sí? O sea, yo les digo, yo voy a dejar solo dos principios básicos en esta noche. El primero es bajar ese concepto a mi rutina. Bajar ese concepto a mi rutina. A mi auto, a mi casa, a mi trabajo, a mis amigos, a mis conocidos. O sea, que el mapa esté desplegado sobre la mesa y que todos los que me rodean sepan que estoy transitando un tiempo de dolor por la pérdida que tuve. Sea una separación, sea un divorcio, sea un... Para mí esa es la mejor opción. No encuentro mejor opción que esa. Si alguien dice, no, yo prefiero no hablar con nadie, yo prefiero guardármelo, yo prefiero estar en silencio y callado, yo lo entiendo, pero no lo considero en el caso mío la mejor opción. Porque creo que cuanto más puedan las personas estar acompañándome en mi proceso de dolor, más fácil me van a hacer el camino. Ahora, si ellos no saben y yo no quiero decir nada, y yo creo que eso es más complicado a la hora de una nueva realidad, porque estoy como bloqueando la posibilidad de que otros también me ayuden. ¿Sí? Sigo leyendo algunas preguntas. Perdí a mi hija hace 6 años. Hay momentos que no puedo relacionarme con chicos que tienen la misma edad. Por ejemplo, mis amigas no puedo... Perfecto. Esto lo escribe Janina. Janina, te entiendo perfectamente. Dice claro, mis amigas tuvieron hijos. Te entiendo perfectamente. Lo que Janina está diciendo es que ella perdió su hija de 5 años y se tiene que estar relacionando con otras personas que tienen hijos de la edad de los que tendrían su hija. ¿Cómo hace? Y bueno, como puedas. O sea, yo no te juzgo. Yo no te juzgo. De hecho, cuando mi hijo falleció, mi esposa, por ejemplo, trabajaba muchísimo con chicos, con niños pequeños. Y yo no. Y ella a veces iba a los cumpleaños de nuestros amigos y yo no iba. ¿Por qué? Pues yo necesitaba otro tiempo. Yo no podía felizmente por la vida estar yendo a las fiestas o a los eventos de hijos que tenían la misma edad que mi hijo, que hacía un mes yo había tenido UPA, riéndome, charlando, tirando para arriba. Entonces, fueron diferentes situaciones. Ella tuvo mucha más capacidad para saber dividir y para saber disfrutar de esos niños. Yo no, yo no tuve esa capacidad. Yo definitivamente opté por mantenerme aislado hasta que mi alma estuviera un poco más sana y yo pudiera tener la tranquilidad de no rechazar a estos pobres niños. ¿Se entiende? Entonces yo no te juzgo por eso, porque son procesos personales. Cada uno va a tener su tiempo, cada uno va a tener su espacio, cada uno va a tener que aprender a cómo le da lugar al duelo que está viviendo. Pero no nos vayamos del duelo. Duelo es este tiempo que me va a que me va a demorar traer el concepto a la realidad, traer el concepto a la rutina, traer el concepto a mi nueva vida, a mi nueva forma de desarrollarme. ¿Sí? Leo alguno más antes de seguir. Lorena. Hola Rubén, un gusto volver a participar. ¿Cuánto? Elaborando bien un duelo, más o menos lleva el tiempo del duelo. Bueno, es una linda pregunta, Lorena. El tiempo es muy relativo, ¿sí? O sea, cada uno va a elaborar en los procesos
personales. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo, todos tenemos diferentes recursos a la hora de elaborar un duelo. Hay personas que ponen a disposición sus recursos y quieren elaborar rápido, entonces entregan todo. Entonces participan de grupos, participan de charla, se exponen emocionalmente a llorar, a sufrir, y son personas que por lo general avanzan más rápido. Hay personas que son más reservadas en las emociones, son más reservadas porque tienen un poquito más de temor o tienen un poquito más de orgullo de que no los vean, y está bien, pero son procesos más largos. Es muy importante saber que cuanto yo más ponga a disposición mis recursos, estoy hablando de recursos emocionales, estoy hablando de recursos cognitivos, estoy hablando de recursos económicos, o sea, pagar un entrenamiento, pagar a alguien que me acompañe, asistir a alguna charla, exponer, o sea, cuanto yo más saque de mis recursos, más rápido puede ser que se elabore. Ahora, acá hay algo, miren qué interesante esto. Una de las trampas que hace que las personas no puedan elaborar es que a veces dicen, encima de que perdí, encima de que me dolió, encima de que yo soy la víctima de esta situación, yo tengo que poner mis recursos a disposición, no pienso hacerlo. Esa es una de las trampas más grandes que tiene el proceso del dolor. Porque no quieren, es como que dicen, no quiero sufrir más. Ya sufrí por la pérdida, no quiero seguir sufriendo por la exposición. Ya sufrí por la pérdida, no quiero seguir sufriendo por tener que pagar a un psicólogo. Ya sufrí por la pérdida, no quiero seguir sufriendo compartiendo esta historia con otras personas. Eso retrasa el proceso del duelo. Porque cuando vos tuviste una pérdida, tenés una herida, como yo les leía, por eso comencé leyendo esa carta. Cuando vos tuviste una pérdida, tenés una herida adentro que necesitas sacarla. Hay personas que no la sacan y que se la guardan. ¿Qué hace esa herida? Pus. Se entorpece mucho más el proceso. Ahora, cuanto más estés dispuesto a sacar, más posibilidades hay de recuperar rápidamente la vida cotidiana, los recursos de trabajo, de amistad, de relacionamiento, y volvemos a trabajar en el mismo principio. Tengo que bajar ese concepto, esa noticia, esa historia a mi realidad. Eso es hacer un duelo. Empezar a vivir con este dolor, con este sufrimiento y con esta situación hasta que esto cambie. ¿Sí? Voy a leer algunas preguntitas de Instagram. Ahí seguimos. Yo estoy periodo hace 7 meses y me cuesta mucho pensar en ella. Es muy difícil. Bueno, ahí hay un tema, Germán. Vos estás peleado. No, tenés que ver si estamos hablando de un duelo, porque un duelo es cuando algo se perdió. ¿Sí? Y hay que ver, mirá qué interesante, hay que ver cuál es el duelo que tenés que hacer. ¿Sí? Porque a lo mejor tenés que hacer un duelo de relacionamiento, a lo mejor tenés que hacer un duelo de ruptura de pareja, a lo mejor tenés que hacer un duelo temporal de que por ahora no voy a estar hablando. Entonces es fundamental saber qué duelo estás haciendo, o sea, a qué te estás enfrentando. No necesariamente tenés que hacer todo el proceso del duelo, porque a lo mejor es un duelo de relacionamiento que se va a recuperar en algún momento. ¿Sí? Pero bueno, diferenciar qué duelo es una de las partes importantes. En este caso yo solamente hablé del duelo de la muerte, el duelo cuando hay alguien que ya no va a volver. ¿Sí? Vamos por otra pregunta. Hace 2 semanas falleció mi, no sé qué, dice, de 3 años. Una muerte trágica, no puedo levantarme, no soporto. Hace 3 años. No, hace 2 semanas. Wow. Creo que es un hijo porque después dice me quedan 3 hijos más. Hay veces que no pido ayuda porque pienso que nadie sabe lo que siento. Bueno, gracias por preguntar, Joa. Gracias por preguntar y gracias por exponerte. Estás transitando el shock. ¿Sí? Estás transitando exactamente el shock. ¿Qué es el shock? El shock es el momento en el que vos no podés internalizar lo que está viviendo, lo que se está viviendo afuera. El shock es una de las 5 etapas del duelo. No voy a hablar de eso ahora, pero te voy a contestar. Estás viviendo el shock. Porque hace 2 semanas, o sea, todavía tu cabeza no está incorporando la realidad de que tu hija o hijo no está más.
El duelo se compone de 5 etapas. El shock primero, después está la negación, todo un capítulo de la negación, después empieza un proceso que se llama una explosión emocional. Aparece la ira, aparece más miedo, aparece la tristeza, o sea, es como que las emociones explotan. Después, en un cuarto proceso, está cómo resuelvo cada uno de esos procesos de emoción fuerte. Y recién en una quinta etapa va a aparecer la incorporación de una nueva realidad. Pero vos, por lo que me estás contando yo, estás en un primer proceso, en un shock. Entonces ahora hay que esperar que la mente de a poquito vaya incorporando. Es como alguien que acaba de salir del quirófano, no puede salir corriendo, tiene que probar líquido poquito, después un puré, después comer alguna comida muy liviana y después volver a comer, a salir, a caminar, a correr. Entonces el proceso es igual. Vos estás ante una primera etapa que se denomina shock y no hay mucho por ahora para hacer más que un acompañamiento, estar cerca, que vos puedas hablar, que vos puedas hacer catarsis. ¿Mm? Si querés, después contactarte conmigo y podemos tratar de ayudar. Cuesta compartir vivencias tristes o angustiosas con las personas cercanas y a veces es más fácil decir que estoy bien. Claro, sí, Teresita, es cierto lo que vos decís. A veces es más fácil decir estoy bien, pero eso tiene cierto grado voy a decir una palabra que no es del todo correcta, pero tiene como cierto grado de cobardía. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos empezás a contar que estás mal, te van a preguntar, vas a tener que exponerte, vas a tener que hablar, y todo eso es hacer el duelo. Claro que es más fácil decir estoy bien, pero estoy bien no te resuelve la situación. O sea, si vos estás mal, pero decís estoy bien, eso no resolvió la historia. ¿Se entiende? Entonces vos necesitas poder explicar y poder... Piensen esto, gente. El duelo es un camino en el que yo tengo que traer a mi cotidianidad esa noticia. El duelo es el camino en el cual yo tengo que traer a mi rutina esa noticia. Entonces, todos los elementos con los que yo pueda incorporar la noticia a la rutina me van a ayudar. ¿Sí? Eh, bueno, después voy a seguir contestando algunas preguntitas, pero quiero hablar de la segunda parte de todo esto, porque se me va a ir pasando el tiempo y no me quiero quedar sin comentarios. La segunda gran parte de todo esto, de lo que hoy quiero hablar solamente, se trata de aprender a gestionar la tristeza. Miren, en todo el tiempo que yo al menos llevo ayudando a gente en procesos de elaboración, siempre me encuentro con lo mismo. La gente no quiere estar triste. Entonces, por más que haya una evidencia sobre el dolor, la gente no quiere estar triste. Entonces hace todo lo posible para tratar de no estar triste o de pasar rápidamente esa instancia. Eso es un error. O sea, saber hacer el duelo es tener la paciencia para gestionar la tristeza. La tristeza no es un problema, porque la tristeza no se va a quedar instalada en nosotros si nosotros hacemos una correcta gestión del duelo. O sea, si nosotros hacemos una correcta gestión de la tristeza va a pasar y se va a ir. Pero si nosotros no nos animamos, si nosotros estamos evitando o evadiendo la emoción de la tristeza, y entonces se oculta en nuestra alma y nos acompaña todo el tiempo. Hay personas que no quieren hablar, como recién decía Teresita, hay personas que no quieren hablar de que están tristes, pero lo están. Y lo único que hacen es patear para más adelante y para más adelante y para más adelante la recuperación, pero no se recuperan nunca, porque nunca confrontan la emoción. Entonces, el proceso más correcto es decir, estoy triste y voy a gestionar la tristeza. Y alguien, si me toca el tema, voy a llorar, y si alguien me habla de la situación, lo voy a pasar mal, pero lo voy a transitar y voy a salir. Si yo lo niego, si yo no quiero esta expresión, si yo prefiero decir estoy bien, como nos decía Teresita, y bueno, está bien, pero hay algo enquistado adentro que no va a salir. Esto es como de alguna manera decir, bueno, voy a ir al médico y le voy a decir que me siento más o menos.
¿Y qué me va a hacer el médico? Y nada, no me puede ni recetar, ni dar un medicamento, ni ayudar. ¿Por qué? Porque no le estoy siendo honesto, no le estoy siendo franco, no le estoy diciendo qué me duele para que le encare. Bueno, lo emocional tiene el mismo tratamiento que lo corporal. O sea, mi alma tiene el mismo proceso el mismo proceso de sanación que mi cuerpo. Entonces yo, ante una persona, ante un amigo, ante un compañero, necesito aprender a gestionar esa tristeza, a no disimularla, a no evitarla, a no evadirla. O sea, gente, atravesar el duelo es aprender a estar triste. Es aprender a estar triste y a salir adelante a pesar de esa tristeza. Voy a explicarlo de nuevo. A aprender a estar triste es hacer el duelo. Hacer el duelo es aprender a estar triste, pensando que esa tristeza no va a quedarse incorporada dentro mío, sino que solamente me va a atravesar y se va a ir. Este es el mayor temor de la mayoría de las personas que no quieren hacer un duelo. Tienen miedo a quedar presas en una vida triste. Dígame si no. Tienen miedo a quedar presos en una vida de tristeza eterna, que los acompañe todo el tiempo. Pero este miedo es el que hace que no saquen esa tristeza, se la guardan, se la guardan, se la guardan. Entonces, terminan haciendo de esa tristeza un tesoro que no lo exponen, no lo denuncian, no lo resuelven, y esto los va comiendo por dentro. Entonces, la correcta gestión de la tristeza es es la correcta elaboración del duelo. Acá aparece todo un capítulo que yo no lo voy a mencionar, sino que simplemente o sea, no lo voy a profundizar, pero simplemente lo voy a mencionar, que es la negación. Cuando alguien no quiere estar triste, empieza a evitar la tristeza. Cuando alguien no quiere estar triste, no quiere pasarla mal, no quiere frenar su proceso de vida, empieza a evitar, empieza a evadir, empieza a negar. Entonces, la negación es una tentación para el que esté en un proceso de duelo. Porque la negación se dibuja de muchas formas, ¿no? Una de las formas de la negación es tener un montón de actividades, estar distraído todo el tiempo, salir con gente y o sea, en el fondo es como que quiero hacer de cuenta que nada pasó. O sea, quiero engañarme a mí mismo y quiero engañarle a mi alma, intentando que toda la vida siga su curso normal, porque no quiero estar triste, porque no quiero frenar, porque no me quiero detener, porque no quiero gestionar esta tristeza. Entonces, la quiero sacar de adentro mío, pero me la estoy guardando y estoy dejando que eso me siga carcomiendo y cada vez me deje en una peor posición. Entonces, mi segunda enseñanza básica de hoy es: aprendamos a gestionar correctamente la tristeza. ¿Qué es hacer el duelo? Hacer el duelo es aprender a estar triste. Una vez estaba en una conferencia y me preguntan, me hacen una pregunta acerca del duelo, ¿no? ¿Y cómo? Y claro, yo percibí en la pregunta que la persona quería salir del dolor, quería salir de la tristeza. Entonces yo le contrarresté la pregunta con otra pregunta. Entonces le dije, ¿y por qué no querés estar triste? Y se ve que fue muy profunda la pregunta para ella porque se quedó callada. O yo le dije, ¿por qué no? O sea, ¿cómo hago para tu triste? ¿Y cómo hago? Entonces mi pregunta fue, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no estar triste? Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes hoy. ¿Por qué no estar triste? Si lo único que a mí me va a ayudar a elaborar una nueva realidad es gestionar la tristeza. Querer escaparme es como, yo lo llamo como una telaraña, ¿no? ¿Alguna vez vieron a un insecto que cae en una telaraña? Cuanto más se mueve y cuanto más quiere salir, peor es, o sea, más se enreda. Es como que estemos comiendo un pan esto se lo cuento porque me pasó hoy, como que estemos comiendo un pan con miel, ¿no? Y se nos cae un poco de miel en un dedo y le petamos otro dedo y querramos limpiarnos y querramos hacer, y va a llegar un momento que vamos a tener la mano toda embadurnada con miel, porque la miel necesita agua para salir, no necesita que le pasemos la mano. Bueno, es más o menos lo mismo. La tristeza es una tela de araña que si vos no aprendes a que te atraviese, la vas a empezar a meter en todos los aspectos de tu vida y te puedes volver una persona amargada, una persona triste, una persona... Entonces ya no es un tránsito de tristeza, ahora ya
tomó tu personalidad. Yo me acuerdo que uno de mis traumas cuando tuve la pérdida era, yo decía, le pedía a Dios no quedar envuelto en esas personas amargadas. O sea, yo había tenido contacto con algunas personas que habían tenido algún trauma y personas amargadas, ¿no? Personas que se quedan encapsuladas en una forma de ser. O sea, ahora la tristeza es mi forma de ser. Ahora la tristeza y ser así medio enojón y ser medio ceño fruncido es mi personalidad. Yo decía, yo no quiero eso. O sea, yo quiero aprender a salir de esto. Bueno, la forma para salir de esto es transitar. El duelo es un desierto. En el desierto vos no tenés que ni hacer campamento, o sea, no quedarte, ni salir corriendo. Porque si haces campamento te vas a morir. Y si salís corriendo también te vas a morir. Entonces del desierto vos tenés que salir paso a paso. Un día a la vez. Un poquito cada hora. ¿Sí? Es pesado el camino. La arena se vuelve una tortura para los pies. Es horrible. No aguanto más. Tengo una de las personas con las que trabajo, me dice, es un asco. Y sí, es cierto, es un asco. Me parece una buena expresión. Ay, me dice, es una situación que la defino como un asco. Está bien, le digo, comparto, porque es un asco. Pero es un asco que se transita. ¿Mm? Es un asco que se transita. Y se transita en el paso a paso, en el día a día, en el camino a camino. Entonces, metamos esto en la cabeza, gente. Transitar el duelo es aprender a estar tristes y salir de a poquito de esa tristeza. No es evitarla, no es evadirla, no es pasar por el costadito, es atravesarla. Es atravesarla. Lo que me va a ayudar a salir victorioso de un proceso de duelo es que yo me anime a atravesar la tristeza. Que no quiera salir corriendo, pero que tampoco haga de la tristeza mi habitación. ¿Sí? Ahí lo expresé de las dos formas. O sea, no salgo corriendo, pero tampoco me quedo a vivir. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos con algunas preguntas más. Jimena dice, ¿cuánto tiempo es normal vivir un duelo? Llevo 4 años y aún duele mucho. Bueno, Jimena, hay una posibilidad de que algo de esto esté pasando. O sea, que no hayas, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero digo, una posibilidad es que no hayas hecho todos los pasos correspondientes como para salir del duelo. ¿Qué paso correspondiente? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, eh, hay que elaborar una nueva realidad. La nueva realidad requiere de, a veces hasta un cambio de vivienda, un cambio de trabajo, un cambio de aire, un cambio de aspectos en los lugares que yo transito. O sea, yo no puedo vivir un duelo si no quiero desprenderme de las cosas que perdí o de las cosas relacionadas a la pérdida. Entonces, si yo quiero transitar un duelo y salir del dolor, tengo que aprender a incorporar cosas nuevas. ¿Entienden lo que digo? O sea, a veces las personas quedan encerrados en el dolor porque no transitan cosas nuevas, porque no se animan. Entonces, en el fondo, no es que están encerrados, en el fondo no quieren. O sea, en el fondo, realmente no quieren dejar, no quieren soltar, no quieren deshacerse de las cosas que están relacionadas a la pérdida. Entonces viven en las mismas habitaciones, con los mismos recuerdos, con los mismos adornos, con lo mismo. Claro, y pasan 2, 3, 4 años y me dicen, yo no puedo salir, pero es que no querés salir, porque todo tu entorno te habla del dolor de la pérdida. Entonces hay que tomar acciones de cambio. Hay que tomar acciones de cambio. Los ambientes hablan, los recuerdos hablan, la ropa habla, o sea, todo eso forma parte de un folclore del cual si vos querés salir tenés que aprender a soltar. Entonces, este puede ser el caso, ¿sí? Si no, bueno, habría que analizarlo con más profundidad, pero puede ser que si ya son 4 años y ves que no puedes salir, haya que hacer cambios quizá un poquito más profundos, como para despegarse, ¿sí? Como salir de esa sensación de tela araña que digo yo, que es la tristeza profunda. Bien, tiene que ver la edad de la persona perdida en proceso de eliminación. Sí, tiene que ver. Pero estas son cosas muy puntuales. Por ejemplo, yo creo que no es lo mismo la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de un padre o la pérdida de un abuelo. Nosotros hace
un mes aproximadamente, despedimos a mi suegro, el papá de mi esposa, su padre. Fue doloroso, transitó los últimos tiempos con una enfermedad, eh, doloroso porque la enfermedad terminó con su vida, pero dentro de todo pudimos hacerlo en orden, en paz, lo pudimos llorar bien. Él dejó una familia constituida, dejó 4 hijos, dejó, no sé, como 8 nietos, una bisnieta. Eh, Se fue con 74 años, o sea, se fue joven dentro de todo. No, 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 creo que podía no haber seguido todavía. Eh, pero no fue una pérdida que generara trauma en la familia, ¿sí? Porque todos de alguna manera pudieron entender que había un ciclo que había terminado, que se había cumplido y que estaba bien. Pero no es lo mismo la pérdida de una persona de 30 años. No es lo mismo la pérdida de una persona de 5 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, claro que tiene que ver la edad. Tiene que ver la edad y tiene que ver la sensación de proceso terminado que cada uno tenga en relación a la pérdida. Ahora, a veces me toca tratar de ayudar a personas que han perdido a abuelos de 90 años y están traumados y no pueden salir del dolor. Bueno, cada uno tiene los recursos propios para poder salir de la pérdida. O sea, yo no le puedo decir a alguien que perdió a alguien de 90 años, ah, dale, tenía 90 años. No me sirve decirle eso, porque la persona está dolida y no lo está pudiendo resolver. ¿Se entiende lo que digo? O sea, son recursos propios los que existen para la elaboración del duelo. Los dolores no se pueden medir. Yo inclusive hasta en el libro lo escribí, ¿no? No existe un dolorímetro, no existe. Yo no puedo determinar cuánto le duele el otro. Entonces yo, por ejemplo, como un terapeuta del tema, trato de ayudar a todos por igual. Yo no menosprecio el dolor, para nada. Y sé que hay personas que a lo mejor hasta por una pérdida de una expectativa se han traumado y no han podido salir adelante. Hoy le contaba a una persona con la que estaba hablando que me tocó ayudar a una chica que había perdido una mascota. Y era una mascota que había encontrado en la calle. O sea, ni siquiera era alguien, una mascota que había comprado. Había encontrado en la calle una mascota, lo había traído a su casa y a las pocas semanas se había muerto. Y estaba con un dolor encima y un trauma que no podía salir de su dolor. ¿Y qué hago yo? ¿No lo ayudo porque es una mascota? ¿No lo ayudo porque considero que su dolor no sirve? No, no tiene nada que ver. El dolor es personal. El dolor es propio. Cada uno evalúa las pérdidas con sus elementos y cada uno resuelve las pérdidas con sus herramientas. ¿Sí? Así que, pero sí creo que la edad tiene mucho que ver porque, bueno, hay expectativas diferentes. Vamos a otra. Personalmente tuve que tomar con mucho peso el tratamiento de la David. Fue muy duro reconocer que realmente estoy rendido y solo. Está bien, bueno, un comentario no es una pregunta. Bien, los comentarios por una cuestión de hora los voy a dejar, pero voy a ir por las preguntas. Rubén, ¿cómo hizo tu esposa para vivir el duelo? Bueno, tendría que responderlo ella. Mi esposa es muy especial. Mi esposa tuvo una determinación para vivir el duelo milagrosa. O sea, ella entendió, me vi un poquito del tema, pero bueno, ya que está lo voy a compartir. Ella entendió que mi hijo, por una fe que tenemos, que recién la mencionamos, que mi hijo eh, estaba vivo y que mi hijo había pasado a un tiempo mejor. Tomó esa realidad, se aferró a esa realidad, recibió revelación de esa realidad y eso la sacó como disparada para arriba. Nunca más volvió a tener crisis al respecto, porque tomó eso y empezó a vivir en esa nueva realidad. Después ella les podrá compartir de una forma mucho más. Yo no fui así, yo fui rebuscado, me pregunté, lloré, renegué, le busqué la vuelta, dije que no podía ser, dije que esto
a desarmar, dije que esto, porque yo di tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta, es que ahora hablo de esto, porque yo la viví tan rebuscada la situación que es como que aprendí de muchos extremos, porque yo fui a extremo, ¿sí? Mi esposa fue mucho más milagros. Eh, bueno, ¿cuál es mi Instagram? Bueno, ahí lo puso Luciano, está bien, gracias. A ver, otra pregunta. ¿Cómo encontrar el equilibrio en el aprender a estar triste? Bueno, es una muy buena pregunta. Aprender a estar triste, miren, el equilibrio es este. Y yo lo grafico siempre en mis enseñanzas de esta forma. No evocar el dolor y no negarlo. O sea, vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de cuenta que este cuaderno, vamos a hacer de cuenta, quiero que me lean el ejemplo. Este cuaderno es la persona que yo perdí, ¿sí? Acá está la foto, acá está la foto. Hay personas que se aferran a esto y lo abrazan y no lo quieren dejar salir. Y está agarrado así, así, ¿no? Bien fuerte. Eso es aferrarse al dolor. Hay personas que lo ponen a lejos, lejos. Se distraen. Otra cosa, otra vida, otra historia. Eso es evadirlo. ¿Se entiende? O me aferro o lo evado. El equilibrio es no hacer ninguna de las dos cosas. El equilibrio es transitar una vida normal dentro de lo que se pueda y cuando venga el dolor, hacer esto. Llorar, frenar, secarme las lágrimas, pensar que puedo seguir adelante y avanzar. ¿Se entiende? O sea, ni evoco, no estoy todo el tiempo con la foto, con la foto, con la foto, ni evado. Simplemente transito. Y cuando venga el dolor, lo mismo, no evoco y no evado. O sea, cuando venga el dolor me freno. Para. Tuve un recuerdo, leí una carta, vi una, vi una foto, vi un video, me partió al medio. Bueno, vamos a frenar. Estoy haciendo un ensayo de un diálogo interno, ¿no? O sea, no estoy hablando con nadie. Bueno, vamos a frenar. Voy a llorar. ¡Ay, qué dolor! Y ahí va la tristeza. Descargo. Todo lo que puedo, todo lo que puedo, todo lo que puedo. Termino, me seco, ya está. A seguir viviendo y avanzando. Eso se llama equilibrio. ¿Entiendes? ¿Cómo encontrar el equilibrio en aprender a estar triste? Así. Transito. No me freno y no evoco. Solo voy adelante. Ahora, cada vez que aparezca la tristeza, le doy lugar. Cada vez que aparezca la tristeza, le doy lugar. Al principio va a aparecer todo el tiempo la tristeza. O sea, al principio, amigos míos, la tristeza va a estar todo el tiempo. Al principio la tristeza va a ser de mi dieta diaria. Pero cuando vaya pasando el tiempo, se va a ir soltando, se va a ir soltando, se va a ir soltando, y va a llegar un momento que la tristeza va a ser una vez por mes, va a llegar un momento que la tristeza va a ser una vez cada 6 meses, va a llegar un momento que la tristeza va a ser en el aniversario, cuando me acuerdo de lo que viví, de lo que perdí. Entonces eso es el equilibrio. Estar triste solo cuando el momento lo requiera. Y ahí no lo niego, ahí lo transito. Lloro, mucho, todo lo que pueda, y avanzo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es para mí el mejor equilibrio de aprender a transitar. A veces niego la tristeza para no preocupar a quienes me aman. Lo que pasa es que, bueno, ahí vuelvo a lo que dije recién. Los que te aman te quieren acompañar. Entonces, estar triste es la mejor forma de que te acompañen. La negación no te va a ayudar nunca. Negar la tristeza no te va a sacar la tristeza. Los que te aman, que aprendan a estar triste con vos, porque según lo que vos decís, te aman. Si te aman, que estén tristes y que juntos lo transiten. Si no, no te aman. Es duro lo que digo. Pero bueno, también hay que ser frontales para que esto nos lo saquemos de encima. ¿Sí? Eh,
Bueno, hay un comentario de Mariela, que perdió a su marido, que siento que tengo que ser muy fuerte, no sé dónde soltar mi dolor. Te entiendo. Miren, yo ahora les voy a dejar anotado, vamos a tratar de tener a partir de marzo un grupo. Yo voy a volver a los grupos terapéuticos, lo que pasa es que requieren de mucha organización por ahí, pero son muy útiles. De hecho, muchos de ustedes que están acá o que están escuchando por Instagram han participado de grupos y creo que les ha hecho bien estar en grupos. Creo que los grupos han sido sanadores porque son espacios donde se puede compartir. Así que yo a este mismo grupo que les mandé los links voy a pasar fechas de grupo para que si ustedes quieren sumarse puedan participar de nuevos espacios de grupo. Y en esos espacios es una vez por semana, tiene un costo mucho más accesible que lo que es el entrenamiento personal y podemos armar un grupo para marzo si están interesados. Si juntos más o menos por lo menos 6 7 personas que juntemos, ya podemos armar un grupo y podemos trabajar. Y ese sí, donde está Mariela, es un espacio donde podés soltar el dolor y podés liberar todo esto. ¿Mm? A ver, bueno, acá hay una pregunta de... A ver, en mi caso, al mes de haber perdido a mi bebé de 12 días, me operaron de la vesícula. Y una y otra vez me vi obligado a comentar por preguntas frecuentes de enfermera, que tenía, bueno, sí, conozco la situación, que tenía una cesárea hace un mes. Y me preguntaban cómo se llama la bebé y mi respuesta era, no está. Por alguna razón, todo el tiempo traje esa realidad. Claro. Eh, Aileen nos cuenta que ella perdió a su bebé de 12 días, pero al poquito tiempo la operaron de la vesícula, los 12 días. Entonces, claro, estaba todo el tema del embarazo, todo el tema del parto, el bebé no estaba, y todas las preguntas que a ella le hacían eran referidas a tu bebé, pero el bebé no estaba. Entonces, como que tuvo que obligadamente enfrentar esto a la fuerza. O sea, ¿y cómo está tu bebé? ¿Y cómo se llama tu bebé? ¿Y cómo? Y todo el tiempo de decir, no, mi bebé no está, mi bebé falleció, mi bebé... Porque si no tenía que mentir, tenía que decir, sí, mi bebé se llama, y no estaba. Entonces, bueno, fue obligada a enfrentar la nueva realidad. Eso nos cuenta Aileen un poco un comentario. Me quedó sonando la amargura y qué etapa del duelo se estaría. La amargura, no lo menciono como una etapa de duelo, la amargura más bien es la tristeza, la emoción de la etapa del duelo. ¿Sí? Amargura es cuando la tristeza no se va, porque ya cala más hondo y se vuelve amargura. ¿Sí? Pero la etapa es tristeza y es después de la negación. La tercera etapa viene el shock, viene la negación y ahí viene la tristeza profunda, que puede tener tristeza, puede tener ira, puede tener ansiedad, puede tener culpa o puede tener miedo. Todas esas emociones como medias explotadas, bueno, esa es la tercera etapa. Después se resuelve eso y por último se incorpora la nueva realidad. ¿Mm? Bueno, Vero dice, buena explicación, freno, descargo y sigo viviendo. Ahí está. Ella le puso título espectacular. Gracias, Vero. Freno, descargo y avanzo. Ahí está. Ahí tenemos un molde, ¿sí? Para poder transitar la tristeza en la medida justa, ¿sí? O el equilibrio en la medida justa. Bueno, las últimas. Eh, ¿Hasta cuándo es lo normal de hacer una pausa para llorar? Ya pasó un año y quería saber cuándo es eso deja de ser sano. No, acabas de encontrar miles de escuelas, ¿no? O sea, del duelo puede hablar un montón de gente. Por eso yo inicié toda esta charla poniendo un poco la experiencia. O sea, yo entré a la fuerza a esto por una vivencia y después me capacité como para estar a la altura de personas que pudieran hablar del duelo. Pero hay un montón de escuelas. Yo creo que la tristeza, yo creo que la tristeza tiene que salir siempre, siempre. Nunca la tristeza tiene que quedarse adentro. Por una cuestión hasta física, el agua estancada se pudre. ¿Estamos de acuerdo? El agua estancada se pudre y nosotros somos en un gran porcentaje agua. Entonces, si yo guardo mis aguas amargas adentro mío, esas aguas amargas se van a pudrir y van a echar olor. Y voy a empezar a contaminar todo mi entorno por una amargura. Ahí sí entra la amargura, como decía Victoria, toda esa amargura que está dentro mío. Entonces yo soy de los que creen que la tristeza tiene que salir siempre.
No me tengo que medir para sacar la tristeza. Tengo que animarme a sacarla, todo el tiempo. Entonces, vas transitando tu historia de vida y aparece la tristeza, aparece el recuerdo, aparece la foto, aparece el comentario o aparece lo que sea. Listo, sácalo. Y ahí vamos al paso de 3 instancias que acabamos de descubrir. Freno, descargo y sigo viviendo. Freno, descargo y sigo viviendo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que durar ese llanto? Y bueno, lo que dure la tristeza dentro tuyo. O sea, lloras, te descargas y después volvés a incorporar la realidad de lo que estás viviendo ahora. ¿Mm? Bueno, repito que no voy a leer los comentarios, así no se hace tan extenso, simplemente las preguntas. No se pierda el grupo, dice, Lorena. Bueno, gracias a todos los que están ahí apoyando el grupo. Sí, la mayoría de los que están acá en el Instagram han estado en grupo, perdón, en el Zoom han estado en grupo, entonces saben que son espacios de mucha, de mucho, de mucha ayuda. A ver, algunas preguntitas más del Instagram y ya estamos terminando. Tuve una pérdida de mi nene de 2 años. Hace casi 2 meses tengo miedo por mi hijo, que está con nosotros. Él tiene 6 meses. ¿Cómo hiciste para no tener miedo? Bueno, el miedo está. O sea, ¿cómo hiciste para no tener miedo? No, es que sí tuve miedo. El miedo se confronta. El miedo es una de esas etapas eh, que son de las 5 etapas del proceso de elaboración, en donde está el shock, donde está la negación, donde están las emociones, ahí aparece el miedo. Pero no se puede no tener miedo. Hay que aprender a enfrentar el miedo. O sea, yo tuve miedo por mis hijas. Lo confronto y avanzo. No puedo pretender no tener miedo, porque, a ver, hay una medida como para tratar de no tener miedo. ¿Cuál? No pensar mal. El miedo viene como consecuencia emocional de un mal pensamiento. Voy de nuevo. El miedo viene como consecuencia, o sea, el miedo es una emoción que viene como consecuencia de pensar lo malo. Si yo pienso que lo malo va a pasar, tengo miedo. Entonces, ¿cómo hago para no tener miedo? No pienso lo malo. Pero cuando hubo una pérdida tan dura y tan dolorosa, y es muy normal que tenga miedo, se confronta y se avanza. O sea, he vuelto a tener muchos miedos en mi vida. Los confronto y sigo. Eh, no, es muy idealista pensar que no va a existir el miedo. El miedo sí va a existir. Pero si yo aprendo a gobernar mis pensamientos, bueno, todo esto, no quiero hacerle mucha publicidad a los grupos, pero todo esto en los grupos lo trabajamos. Así que si quieren trabajar en grupo, me contactan. Bueno, escuchen, últimas cositas como para cerrar. Yo no puedo dejar de dar un testimonio, porque algunos lo estuvieron preguntando, y para todos los que estén en este Instagram, estén en este Zoom, yo tengo que dar testimonio de que el que a mí me sacó de todo esto es Dios. O sea, todo lo demás son técnicas que ayudan mucho, pero la única salvación emocional de mi vida, de mi familia y de mi entorno, se podría decir, se llama Cristo. Mi fe, mi relación con Él, mi entrega de dolor a Él fue lo que me sacó. O sea, no puedo negar esto. Por más que hable 1 hora, 2 horas, 3 horas, por más que escriba un libro, 2 libros, 3 libros, si yo quiero resumir cómo se llama mi recuperación emocional, se llama Cristo. Y siempre termino de la misma forma las charlas porque sería un mentiroso si no lo termino de esta forma. Sería un egoísta si yo niego que el único que me sacó de todo esto es Dios. O sea, claro que las técnicas ayudan, porque hay un alma que elaborar, hay un alma que trabajar, hay un alma que tiene vericueto, que tiene idas, venidas, pero de esta ecuación, si hay alguien que no cree, si hay alguien que no está cerca de Dios, si hay alguien que está como resentido por la parte espiritual, mi consejo es que se vuelvan a Dios.
porque no hay ciencia más poderosa que el poder del amor de Dios. No hay ciencia más poderosa que esto. No hay evaluación científica más poderosa que Cristo te revele su paternidad y que Cristo te revele su eternidad. O sea, busca por todos lados y busca todo el tiempo que quieras. Hasta que no te encuentres con Cristo, esto no se va a cerrar. Por todos lados, ¿eh? Vos podés ir y venir y podés hasta dar clases, pero yo a veces hablo con personas que no conociendo a Cristo intentan hablar de su recuperación y siempre falta algo. Siempre falta algo, o sea, está casi completo, es ahí, es un poquitito. Y sé que esto que estoy diciendo, a lo mejor si hay psicólogos, si hay profesionales que digan, no, pero la ciencia, pero las técnicas, está bien, cada uno va a defender lo suyo. Yo aprendí mucho de las técnicas y por eso en los grupos hablo mucho de las técnicas, el libro tiene mucho de técnica, pero antes de cerrar yo tengo que decir, a ver, escuchen esta verdad, porque para mí fue fundamental. De hecho, el libro se llama Máximo Dolor, pero en letras chicas, que es lo que le da plataforma al libro, es cuando la eternidad es la única esperanza. Entonces, volver a Dios sana. Volver a Dios restaura. Todo lo demás es paliativo. Cuando mi suegro estaba en sus últimos días con el cáncer, soltaron esta palabra tan fea, ¿no? Son cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Que van a acompañarlo en sus últimos días. Bueno, así se vuelven las técnicas de elaboración. Son cuidados paliativos, pero el dolor no se va a ir. Pero cuando vos te encontrás con Cristo, la cosa cambia. Así que si hay alguien de todo este grupo, acá hay 50 personas más 30 personas, si hay alguien de todo este grupo que está medio ahí peleado con la parte espiritual, bueno, antes de terminar, quiero decirle, vuelvan a Cristo. Y ahí van a encontrar la salida definitiva. Y ese va a ser el cierre que a lo mejor muchos no le están dando. Porque si muchos están buscando que esto sea por otro lado, y bueno, capaz que ahí es donde nos está faltando. Bueno, gente, gracias por participar, gracias por haber estado, hay 1 hora y 20 ya en el Zoom. Gracias a los que se han mantenido en Instagram. Algunos han ido y han venido, pero otros se han mantenido, así que los quiero saludar. Quiero compartir antes de irme. Bueno, todos los que están en Zoom son parte de un grupo que yo armé. Yo quiero que todos aquellos que quieran el libro, yo sé que la mayoría ya lo tienen, pero los que quieran el libro me lo puedan pedir. ¿Sí? El libro no tiene un costo. El libro yo lo entrego por una ofrenda. No tiene un costo, o sea, no sale un monto fijo. Algunos lo quieren, lo van a tener. Simplemente hacen la ofrenda que puedan hacer y van a tener el libro. Entonces lo único que tienen que hacer en el grupo de WhatsApp es yo quiero el libro. Y yo me contacto personalmente y lo resolvemos con cada uno, ¿sí? Y acá en Instagram, los que quieran el libro ponen yo quiero el libro, me lo ponen en Instagram, ¿sí? Pues ya tienen mi dirección y yo me contacto para explicarle cómo es el sistema. No tiene un costo, yo se los voy a enviar y ustedes van a hacer la ofrenda que puedan, me van a ayudar y yo los voy a ayudar, ¿sí? O sea, es una ayuda mutua, se podría decir. Y todo eso es una cosa. Otra, todos los interesados de formar un grupo en marzo, me ponen también en el WhatsApp, quiero formar parte de un nuevo grupo y ahí les cuento cómo va a ser el trabajo, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado. Dijimos 1 hora, 1 hora y cuarto, bueno, nos fuimos un poquito más, pero estamos terminando. Nos vemos en marzo para la próxima charla, nos vemos en el grupo para cuando iniciemos grupos, los que quieran, y bueno, y nos vemos en cualquier momento con el resto. Chau, chau. Gracias por todo.